Aleluya. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia, en esta hermosa hora. Amado hermano, amado amigo que nos sintoniza, le bendecimos en el nombre del Señor por su amable sintonía, por siempre estar pendiente de esta hermosa emisora que está haciendo una gran obra espiritual a nivel mundial, porque gracias a la misericordia, el amor y el poder de Dios, estamos llegando a muchos lugares, estamos alcanzando muchas almas para la gloria de Cristo, estamos rompiendo ataduras y cadenas por medio de la intercesión misionera de esta hermosa iglesia. Amado hermano, amado amigo, en esta hora le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús desde Radio El Verbo Divino, Misión Cristiana El Verbo Divino en la República del Salvador, municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana en Centroamérica. Queremos en esta hermosa hora tocar un tema muy lindo, muy especial, pero para ello le voy a invitar que ore juntamente conmigo antes de tocar este tema. Vamos a orar una plegaria al Creador, al Dios Todopoderoso, a nuestro amado Señor Jesucristo, para que sea Él bendiciendo nuestra vida y bendiciendo este espacio. Oramos. Bendito Cordero de Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, porque tu amor y tu misericordia son grandes para con cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú estás en medio de nosotros, Dios mío, porque tú te mueves en medio de la alabanza, de la adoración y del servicio de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos permites una vez más llegar a este hermoso momento lindo y especial, Señor, en el cual tú nos permites, oh Dios Todopoderoso, meditar en tu santa y bendita palabra, desarrollar temas de bendición para la iglesia, temas de bendición para los amigos, temas de bendición para todas aquellas personas que se mantienen en sintonía con esta hermosa radio de bendición. Padre eterno, gracias, Señor, por tomar en tus manos nuestras necesidades, nuestras adversidades, nuestras dificultades, cualquier duda, incertidumbre o cualquier circunstancia o situación que esté agobiando nuestra vida. Sabemos que por medio de la oración, sabemos que por medio de la búsqueda de tu rostro, Señor, encontramos alivio, encontramos respuesta, encontramos, Señor, bendición. Dios eterno, tú eres nuestra roca, nuestro refugio. En ti, oh Señor, está anclada nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Sabemos, Dios mío, que los que confían en Jehová seremos bendecidos. Los que confiamos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el Hijo de Dios, vamos a salir adelante, vamos a salir en victoria en toda empresa, en toda circunstancia de nuestra vida. ¿Por qué? Porque adoramos y bendecimos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, porque adoramos y bendecimos un Dios que todo lo puede. Dios amado, Dios eterno, en esta hora yo te suplico, Señor bendito, que bendigas, oh Rey amado, cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que están en sintonía de esta hermosa emisora, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice, oh Dios, sus hijos, bendice sus seres queridos, Dios amado, bendice su trabajo, bendice su negocio, bendice, oh Rey, toda obra que él emprenda, Dios mío, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ellos, Dios amado. Te ruego en esta hermosa hora, Padre eterno,
que tomes el control de cada una, oh Dios, de sus peticiones, que tomes el control de su vida, de su familia, de su hogar, de todo lo que ellos emprendan. Padre, prospérale espiritual y materialmente, Dios amado, súplele para sus necesidades, Dios mío, que en su mesa no falte el alimento, que en su mesa no falte la bendición material y espiritual. Dios mío, Santo de Israel, yo te pido, Señor, que proteja su vida, su mente, su alma, su corazón, su cuerpo, Señor, de cualquier acechanza, de cualquier dardo, de cualquier ataque del enemigo. Dios amado, protege su familia, protege a su esposa, a su esposo, a sus hijos, Dios amado, a sus progenitores, a todos sus seres queridos. Dios mío, pon tu mano santa, bendita y poderosa sobre esa vida, Dios amado. Líbralo, Señor, de toda maldad, de toda contaminación, de todo pecado, de toda influencia satánica, Señor, de todo ataque diabólico. Dios mío, reprende, oh Señor, todo espíritu contrario, reprende, Dios mío, todo espíritu satánico, todo hechizo, todo espíritu de brujería, todo espíritu de santería, Dios mío, que quiera atacar a tus siervos, que quiera atacar a tus hijos, que quiera atacar a tu iglesia, que quiera atacar a cualquier miembro de tu cuerpo, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oh Santo Rey, clamamos el poder de la sangre bendita del Cordero sobre cada uno, Señor, de los hermanos, sobre cada uno de los miembros de tu iglesia, sobre cada uno de los amigos, Dios mío, que nos escuchan en esta hora. Te suplicamos que los cuides, que los guardes, que los bendigas, pero sobre todas las cosas, Dios mío, te suplicamos que ilumine su mente, su alma y su corazón, para que puedan, Señor, nuestros amigos reconocer que necesitan a Cristo Jesús en su corazón para poder salvo. Padre, gracias te damos y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. En esta hora vamos a tocar un tema de vital importancia como iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Y el tema es cómo mantener una iglesia fuerte. ¿Cómo mantener una iglesia fuerte? Ser miembro del cuerpo de Cristo es un gran privilegio, es un gran honor. Ser miembro de la iglesia cristiana evangélica es un gran privilegio y es un gran honor. Por lo tanto, la iglesia, como la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios lo estipula, es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros predicamos a un Dios poderoso, por ende, mi hermano y mi amigo, debemos tener y esforzarnos por tener una iglesia fortalecida bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque sin Espíritu Santo no hay bendición, sin Espíritu Santo no hay proclamación del Evangelio, sin el Espíritu Santo no hay presencia divina, porque el Señor lo dijo bien claro: me voy pues, pero no os dejaré solos, sino que os enviaré un Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios, es el sello de la bendición, de la propiedad adquirida de Cristo Jesús, que somos usted y yo. Bendito sea el Señor. La iglesia, mi hermano y mi amigo, es muy importante para Dios. Ese es el primer punto que debemos ver nosotros, que como iglesia cristiana evangélica, nosotros somos muy importantes para Dios. La iglesia, como le decía, es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar decimos que es importante para Dios porque para poder formar parte de la iglesia, para poder formar parte
del cuerpo de Cristo, Dios tuvo que entregar a su Hijo en sacrificio vivo, santo, puro y agradable. O sea, para poder formar la iglesia, para poder formar el cuerpo de Cristo, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Lo especifica la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura tal como está escrita: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como es menester, como usted lo sabe y como de todos es conocido, sin el sacrificio de Cristo no existiera iglesia. Si en el sacrificio de Cristo no fuésemos que partícipes de la salvación y de la vida eterna. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para poder formar la iglesia. Sin la muerte de Cristo no hay iglesia. Y si en algún lugar donde usted ha asistido no predican el sacrificio santo, puro y agradable de Cristo en la cruz del Calvario para poder obtener la vida eterna, entonces no es iglesia. ¿Por qué? Lo dice la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, o sea, Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol Pablo bien claro a su santa y bendita palabra: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Era necesario que Cristo muriera para poder formar la iglesia. Era necesario predicar a Cristo Jesús resucitado para poder ser parte de la iglesia. Otro punto especial es que Dios, o sea, que la iglesia es importante para Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que Dios creara al hombre, a Adán y a Eva en su primicia, desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya la iglesia ya estaba en la mente de Dios. Dice el libro de los Efesios, hermano, capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura de la siguiente manera, Efesios 1, 4, dice la santa y bendita palabra de Dios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, la iglesia es tan importante para Dios que la iglesia fue creada en la mente divina antes de la creación del hombre, antes de la creación de todo el universo. Dios creó a la iglesia. ¿Con qué propósito? La creó con el propósito de que usted y yo seamos tal como Él es. Lo especifica la palabra en el capítulo 2, versículo 10 del libro de los Efesios, dice bien claro: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire qué tan importante es la iglesia para Dios. Otra forma de explicar qué tan importante es la iglesia para Dios es aceptando que costó la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo la iglesia no va a ser importante para Dios si Él mismo entregó a su Hijo en la cruz del Calvario en sacrificio vivo para que la iglesia pudiese formarse, para que la iglesia pudiese nacer? La palabra de Dios dice bien claro en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos formar la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice de la siguiente manera. Romanos 5, 8, para la gloria de Dios, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y murió por mí. Mire qué lindo es el Señor, hermano amado, amigo amado que nos escucha. La iglesia es muy importante para Dios, tanto que costó el derramamiento de la sangre bendita del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Sí, la iglesia es muy importante para Dios porque la iglesia representa el derramamiento de la sangre bendita del Cordero de Dios. O sea, cuando Cristo mira a la iglesia, cuando Cristo, mi amado hermano, lo ve a usted y me ve a mí, Él lo único que ve es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. O sea, el derramamiento de la bendita sangre del Cordero de Dios. Lo especifica el apóstol, ¿verdad? Lucas, el doctor Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice la palabra bendita de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios. Oiga, mi hermano, mi amigo, nosotros como iglesia somos tan importantes para Dios. ¿Por qué? Porque valemos la bendita sangre del Cordero de Dios. Otro punto importante, aparte de que la iglesia es muy importante para nuestro Dios, es que Dios desea que su iglesia sea una iglesia fuerte. Por eso el tema, cómo mantener una iglesia fuerte. Dios desea que la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como personas redimidas, rescatadas, limpiadas y purificadas por el santo sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, Él desea que seamos una iglesia fuerte. Entonces, la mejor manera de ser fuertes, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo o ser una iglesia fuerte es practicando ciertas actitudes. ¿Qué tipo de actitudes? Las que en este momento vamos a analizar, a estudiar, a aprender y a tratar de practicar usted y yo. Como primer punto, como iglesia debemos de reconocer que la iglesia somos una institución divina de mucha importancia. ¿Se ha puesto a analizar usted cuán importante es usted para Dios? Usted es de vital importancia para Dios. Entonces, usted y yo debemos de sentir eso, vivir eso, creer eso, pensar en eso, analizar eso, que somos muy importantes para Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Dios dice en su santa y bendita palabra, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué estamos hablando? Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos personas muy importantes para Dios. Usted y yo, mi hermano, no somos personas comunes y corrientes. Usted y yo, aunque los demás se molesten, somos personas muy importantes para Dios. No somos del montón, somos personas lavadas y limpiadas y purificadas por la bendita sangre del Cordero de Dios. Entonces, como iglesia, debemos reconocer que somos una institución divina de mucha importancia. También, además de ello, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18,
versículo 18, la bendita palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 18, le dije, versículo 18, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Entiende usted cuán importante es usted para Dios? Tanto así que la Escritura dice que lo que usted desate en esta tierra será desatado en el reino de los cielos. Tanto así que Dios dice que usted y yo hemos sido comisionados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra, y para que cuando una persona acepte a Cristo, nosotros podamos redimirle los pecados por medio de la imposición de manos, declarando por medio del poder de la oración delante de Dios una bendición sobre esas personas. Mateo capítulo 18, versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo me enseña a mí y le enseña a usted, mi amado hermano, cuán importante es usted. ¿Por qué? Porque este versículo implica una gran responsabilidad para con nuestro prójimo. Mi hermano, usted y yo somos de vital importancia para Dios. Debemos de saber que hemos sido llamados para hacer la obra evangelística en esta tierra. Debemos de saber que nuestra palabra, nuestra petición, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra intercesión delante de Dios es muy importante. Tanto así que Dios dice bien claro que lo que usted y yo atemos espiritualmente, lo que usted y yo desatemos espiritualmente dentro de la obra de Dios en esta tierra, será atado y será desatado en el reino de los cielos. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, también el Señor habla a sus discípulos. Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lucas capítulo 10, versículo 19. Oiga, usted y yo, lo que Dios nos ha dado es un arma poderosa. He aquí, dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se da cuenta cuán importantes somos nosotros, iglesia del Señor? ¿Se da cuenta usted qué tan importante es usted para Dios? Porque Dios nos ha comisionado con una autoridad especial. Tanto así que el Señor le dice a sus discípulos: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, iglesia del Señor, siervo de Cristo y hermano cristiano evangélico, usted tiene el poder y la autoridad de Dios para reprender al diablo, para reprender toda acechanza, para reprender todo espíritu contrario. Usted tiene el poder y la autoridad de Dios para echar fuera todo demonio, todo espíritu satánico, todo espíritu de brujería, de santería, que quiera perturbar en su casa, que quiera perturbar en su hogar, en su familia, que quiera perturbar en su trabajo, que quiera perturbar en su vida personal. En el nombre de Jesús, usted está delegado y autorizado por Dios para echar fuera todo espíritu del diablo, para guerrear contra toda fuerza maligna. ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claro: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, dice el Señor. Mire qué linda la palabra. Nosotros como iglesia del Señor somos de vital importancia. Somos una institución divina y de mucha importancia para Dios. Así como las autoridades terrenales, civiles o militares
tienen autoridad para detener a una persona que ande infringiendo la ley, para detener a una persona que ande transgrediendo la ley terrenal. Así usted y yo, mi hermano y mi amigo, hemos sido nombrados y hemos sido investidos. ¿Para qué? Para atar, para reprender, para echar fuera y poner preso a todo espíritu contrario que ande transgrediendo la santa y bendita palabra de Dios, o sea, la ley divina, la ley celestial. Somos personas de vital importancia para Dios. Punto número 2, para mantener una iglesia fuerte debemos de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted carece de conocimiento de las santas y benditas escrituras, usted está desperdiciando su tiempo, usted está desperdiciando su vida. ¿Por qué? Porque las escrituras, mi hermano, son las que nos instruyen y nos hacen personas más útiles para la honra, la gloria y la alabanza del Señor. Evangelio de San Mateo, hermano, capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 29. Dice la santa y bendita palabra de Dios tal como está escrita. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué el Señor dijo esto? Simple y sencillamente porque cuando la iglesia ignora las escrituras, cuando la iglesia no conoce las promesas, no conoce los mandamientos, no conoce la voluntad de Dios, está equivocada en el camino. ¿Por qué? Porque no conoce la autoridad que le ha sido delegada, no conoce el poder que le ha sido transferido, no conoce la voluntad de Dios. Hermano, para ser una iglesia fuerte debemos de llenarnos del conocimiento de la escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia que no instruye a sus miembros por medio de estudios bíblicos, por medio de estudios de la santa y bendita palabra de Dios, carece de sabiduría, carece de poder, carece de autoridad y carece de bendición. Yo he oído decir a muchas personas que ellos no leen la palabra, que ellos no estudian las escrituras, porque el Espíritu revelará en el momento indicado lo que tienen que hacer. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque la bendita palabra de Dios en el capítulo 22, versículo 29 del Evangelio de San Mateo, el Señor Jesucristo dice bien claro. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No podemos seguir a ciegas, no podemos seguir caminando con bordoncito. Tenemos que meternos en la instrucción de la palabra, tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra, tenemos que profundizar en el pozo o el manantial de ríos de agua viva, que es la santa y bendita palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es de vital importancia. ¿Por qué? Tanto así lo dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 15. Dice Pablo a su hijo en la fe bien claro: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, como iglesia debemos de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento adquirido por medio del estudio bíblico, por medio de la lectura de la palabra de Dios, nos ayuda a ser sabios, mis amados hermanos, nos ayuda a ser más espirituales, nos ayuda a conocer más la voluntad de Dios y por ende a caminar conforme la voluntad de Dios, conforme el corazón de Jehová. Bendito Dios. Para mantener una iglesia fuerte, para ser una iglesia fuerte, debemos de también mantenernos
alejados del pecado. ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos mantenemos alejados del pecado, de nada va a servir que seamos miembros de una congregación. De nada va a servir que usted y yo vayamos al culto, demos diezmo, demos ofrenda, cantemos alabanza, cantemos himnos, cantemos salmos a su nombre, porque si no nos alejamos del pecado, estamos en graves problemas. Entonces, como iglesia del Señor, debemos de mantenernos alejados del pecado. Fíjense bien claro es en el libro del profeta Ezequiel. El Señor, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 33, Dios exhorta al profeta Ezequiel y le dice bien claro en la escritura. Le voy a leer porque es la misma porción, el mismo versículo repetido, recalcado 2 veces de parte de Dios al profeta Ezequiel. En Ezequiel 3:17 y Ezequiel 33:7 dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Por qué Dios le dice esto a Ezequiel? Simple y sencillamente, Dios lo que quería era dejar bien claro que usted y yo, mi hermano, debemos de ser atalayas dentro de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, hermano, de cuidarnos unos a otros. Debemos de proteger a nuestros hermanos, debemos de proteger a nuestras esposas, debemos de proteger a nuestros hijos, debemos de proteger a nuestros hermanos en la fe, debemos de proteger a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, y debemos de protegerlos para que no caigan en condenación. Cuando la persona se mantiene todavía en el pecado, esa persona no es iglesia. Entonces, para mantener una iglesia fuerte, debemos de apartarnos del pecado, y usted y yo estamos obligados a apartarnos del pecado y también ¿a qué? A exhortar a cada uno de nuestros prójimos, a exhortar a cada uno de nuestros hermanos que ya no practiquen las cosas del mundo, que ya no sigan practicando el pecado, porque si nos mantenemos dentro del pecado, dejamos de ser iglesia. ¿Por qué? Porque Dios simple y sencillamente lo dice: o servís al mundo o servís a Dios, pero nadie puede servir a Dios, señores. En un mensaje de hace varios días atrás yo le decía que nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir a dos señores. Entonces, para ser una iglesia fuerte, debemos de mantenernos alejados del pecado. El profeta Isaías, en su libro y en el capítulo 58, dice el profeta Isaías bien claro, 58, ¿verdad? Versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que Dios le dice al profeta Isaías, o sea, allí dice clama a voz en cuello, pero clama a voz en cuello quiere decir grita, háblale fuerte, grítale a este pueblo que está todavía cometiendo pecado. Dice bien, clama en voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué estamos diciendo? Podemos ser miembros de una congregación, podemos estar diezmando, podemos estar ofrendando, podemos tener privilegios, podemos tener un liderazgo dentro de una congregación. Pero si aún hay pecado oculto dentro de usted y de mí, no somos parte del cuerpo de Cristo. No somos parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque para mantener una iglesia fuerte debemos mantenernos alejados del pecado. En Isaías capítulo 58, versículo 1, Dios nos exhorta por medio del profeta Isaías a que todos los cristianos debemos de señalarle el camino del error a nuestros hermanos para que ellos no se pierdan,
para que ellos no vayan a condenación. Estamos en la misma posición. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo al profeta Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Se lo repite en Ezequiel capítulo 33 versículo 7. Y si vemos hoy en Isaías capítulo 58, Dios siempre insiste. ¿Por qué? Porque Él quiere usarme a mí y usarlo a usted, tanto para que usted vea mis errores y me los corrija, y yo vea sus errores y se los corrija también. ¿Por qué? Porque unidos, dice una alabanza por ahí, tomados de la mano, ¿verdad? Esforzándonos, luchando juntos, ayudándonos unos con otros, podremos llegar al reino de los cielos. Pero para ello es necesario mantenernos alejados del pecado. Como punto número 4, para mantener una iglesia fuerte, debemos de cuidarnos, hermanos, de los falsos maestros. Aunque duela decirlo, y aunque hay personas que se molestan cuando uno toca estos temas, cuando uno señala estos puntos en las predicaciones, pero existen falsos maestros en muchas misiones, en muchas congregaciones, en muchos lugares, en muchos países, en muchas ciudades. Se han levantado falsos maestros y falsos pastores. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Entonces, para ser una iglesia fuerte, para mantener una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia verdadera, debemos de cuidarnos de los falsos maestros. El apóstol Pablo exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice bien claro la escritura en el capítulo 2, versículo 16 al 18, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga, mas evita, le dice Pablo, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ese es el trabajo, mi hermano y mi amigo, del falso profeta, del falso maestro, del falso pastor, del falso predicador, del falso miembro, del falso líder. El trabajo de él es igual a los que aquí menciona el apóstol Pablo, que es Himeneo y Fileto. Ellos eran miembros de la congregación, ellos eran miembros de ese grupo de cristianos evangélicos en aquel tiempo, pero lastimosamente no eran miembros del cuerpo de Cristo, pero lastimosamente y verdaderamente no eran miembros de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice bien claro que ellos desvían de la verdad al pueblo de Dios, que ellos desviaban a los miembros del cuerpo de Cristo de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Hoy en día hay muchas personas, hermanitos, que andan predicando un evangelio tergiversado, que andan predicando un evangelio por negocio, un evangelio mercantil. Hermanitos lindos, no pongamos a predicar. Pastores lindos, bellos y hermosos, no ponga a predicar y mucho menos a enseñar a personas que tengan mal testimonio o que anden mal delante de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estas personas se convierten en falsos maestros, en falsos predicadores. ¿Por qué? Porque no están enseñando la verdad, no están practicando la verdad. Ciertamente, pecados todas las personas tenemos, porque no hay quien no le falle a Dios. Todos pecamos. Es más, la misma Biblia dice que si usted y yo decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Entonces, pecados todos tenemos, pero hay gente que deja mucho que desear. Entonces, nosotros, para mantener una iglesia fuerte, debemos de cuidarnos de poner a predicar y a enseñar a personas falsas.
a pseudo cristianos, a pseudo evangélicos, a pseudo miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo, el que no le sirve a Dios con toda su alma, su mente y su corazón, el que no se esfuerza por mejorar día con día su vida espiritual, simple y sencillamente es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso líder, es un falso miembro dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, en el libro de Proverbios podemos ver capítulo 27, versículo 23. Nos enseña la Escritura. Proverbios capítulo 27, hermanos, si usted puede, abra su Escritura, vaya conmigo, siga la cita bíblica, porque el propósito mío es que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, que usted crezca en sabiduría, porque la palabra de Dios es sabiduría para usted y para mí. Proverbios 27, versículo 23, dice la Escritura bien claro: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿De qué estamos hablando? Ministros del Señor, pastores, líderes de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. Ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de la administración que nosotros desempeñemos, de la forma en que nosotros administremos, de allí depende la bendición sobre el cuerpo de Cristo. De allí depende la bendición sobre las ovejas del rebaño de Dios. De allí depende la bendición suya y mía. ¿Por qué? Porque si usted y yo administramos mal como siervos de Cristo Jesús el santo y bendito evangelio dentro de nuestra congregación, así de sencillo, no espere levantarse el día del trompetazo de Cristo Jesús. El día que Cristo suene la trompeta, si usted y yo no predicamos la verdadera doctrina, la sana doctrina, el verdadero evangelio de Dios, es por demás que usted haya tenido la iglesia más grande del mundo, o que usted haya tenido miles de miembros dentro de esa congregación. ¿Por qué? Porque el que predica la mentira, el que contempla consciente el pecado, ese no es siervo de Dios. Entonces debemos también como iglesia preocuparnos por los niños y los jóvenes de la iglesia. Para poder mantener una iglesia fuerte, una iglesia sólida, debemos de preocuparnos por los niños y los jóvenes. La palabra lo dice bien claro en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las iglesias que no están instruyendo a los niños, que no tienen un culto infantil, que no tienen una iglesia infantil, que no dan escuela dominical, que no hay una casa cuna para atender a los niños a la hora del culto, para darles enseñanza. Entonces, esa iglesia está en un grave error. ¿Por qué? Porque eso es como un cultivo de café. El cultivo de café, el árbol de café tiene su vida útil. Entonces llega un momento en que ese árbol, ya la cosecha que da, el producto que da, o sea, la semilla de café que da, ya no es abundante. ¿Por qué? Porque ya está viejo, ya sus raíces ya están viejas, ya el palo ya está muy viejo y sus fuerzas ya no son las mismas. Entonces, así viene, por eso el caficultor viene y va recepando y va eliminando el palo viejo y va sembrando palo nuevo o plantilla, como le decimos. ¿Por qué? Porque esta plantilla dentro de un par de años va a ser la cosechera, va a ser la que le va a elevar la producción de café. Así es la iglesia del Señor. Cuando usted y yo nos enfocamos solo en los ancianos, solo en los adultos, y no nos enfocamos en los niños, en los jóvenes y en los adolescentes, los ancianos
ancianos van a ir desapareciendo, los adultos van a ir desapareciendo y la iglesia va a ir muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no abonamos a los niños, no abonamos esa plantilla, no abonamos ese palo tierno. Y los niños, los jóvenes y los que adolescentes son las plantillas nuevas, son las personas que van a propagar este evangelio el día de mañana. Entonces es especial preocuparnos por los niños y los jóvenes dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pedro en su capítulo 5, si usted se fija, vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, dice la escritura bien clara en el versículo 1 y 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de que nosotros debemos de cuidar de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los que el día de mañana instruirán a los nuevos niños y a los nuevos jóvenes. Entonces, para mantener una iglesia fuerte es necesario preocuparnos por los niños y los jóvenes de la iglesia. Punto número 6, para mantener una iglesia fuerte debemos de ser padres piadosos que se preocupen por la educación cristiana de nuestros hijos. A veces como padres de familia queremos que el pastor nos corrija a los hijos, queremos que los diáconos o los líderes corrijan los errores que nosotros mismos hemos cometido en nuestro hogar, que nosotros mismos hemos dejado de corregir en nuestras casas. Entonces, para mantener una iglesia fuerte, la educación empieza por casa. ¿Y cómo empieza? Siendo padres piadosos que nos preocupemos por la educación cristiana de nuestros hijos. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo dice bien claro en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice la escritura: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, su hijo es su principal trabajo. Su hijo depende de usted. ¿Por qué? Porque si usted lo instruye, si usted le demuestra que usted ha sido renovado, restaurado, regenerado por el amor de Cristo Jesús en su vida, su hijo tendrá un buen ejemplo y él seguirá sus pasos. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué estamos hablando? La palabra de Dios es la que transforma a la persona. La palabra de Dios es la que regenera. La palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que quita lo que no sirve, lo que no honra, lo que no alaba, lo que no bendice, lo que no exalta a nuestro amado Señor. Entonces, para ser una iglesia fuerte, debemos de ser padres piadosos que nos preocupemos por la educación cristiana de nuestros hijos. Hoy en día, aunque duela decirlo, hay muchos padres que le dan un buen estudio secular a sus hijos, los matriculan en los mejores colegios, en las mejores universidades, les compran las mejores computadoras, les compran los mejores cuadernos, los mejores libros, los mejores zapatos, le pagan un transporte escolar para que no llegue tarde, para que no se arriesgue a ningún peligro en el camino. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos sean grandes profesionales, quieren que sus hijos tengan buenos empleos, tengan buenos trabajos. Pero
en cuanto a la educación cristiana evangélica, a veces le compramos la Biblia más barata. No podemos comprarle una Biblia de estudio porque vale 50, 60, 70 dólares. Yo le digo en esta hora, es mejor que usted le compre una Biblia de estudio de 70 dólares a su hijo, que lo va a guiar hacia el reino de los cielos, a vivir juntamente con Cristo Jesús, a que le compre una computadora que no lo va a guiar al reino de los cielos, sino que lo puede guiar al mismo infierno juntamente con Satanás. Padres, debemos de ser sabios. Padres de familia, debemos de ser padres piadosos, que nos preocupemos por la educación cristiana de nuestros hijos. Así es de que el consejo de Dios es ese. Para mantener una iglesia fuerte, debemos de ser padres piadosos que se preocupen por la educación cristiana de sus hijos. Y como último punto, número 7, como para mantener una iglesia fuerte, debemos de darle la honra y la gloria a Cristo Jesús, al Padre y al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Con nuestra obediencia, con nuestro servicio y con nuestra devoción. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, Dios no obrará en nosotros, no obrará en nuestra familia, no obrará en nuestra congregación. Le dije el tema, cómo mantener una iglesia fuerte. Y para ello, ¿qué debemos de hacer? Reconocer que la iglesia somos una institución divina y de mucha importancia. Punto número 2, debemos de llenarnos del conocimiento de la Escritura. Punto número 3, debemos de mantenernos alejados del pecado. Punto número 4, debemos de cuidarnos de los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas y los falsos miembros. Punto número 5, debemos de preocuparnos por los niños y los jóvenes de la iglesia. Punto número 6, debemos de ser padres piadosos que nos preocupemos por la educación cristiana de nuestros hijos. Y último punto, debemos de darle honra, gloria y honor a Cristo Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Iglesia del Señor, que nuestra estancia dentro de la congregación no sea en vano, que nuestra estancia dentro del Evangelio no sea en vano. Tratemos de ser instrumentos de bendición para la gloria de Dios. El mensaje en esta hora especialmente iba dirigido al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo debemos de ser alimentados. Debemos de ser instruidos. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras, pues ellas son las que pueden hacer de ti una persona sabia. Iglesia de Cristo Jesús, preparémonos, estemos en constante estudio, estemos en constante oración, estemos en constante comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pronto vendrá, y el día que venga, yo deseo que usted y yo volemos juntamente con Él. Oramos en esta hora. Padre eterno, te doy gracias, porque en este hermoso día, Dios, me permitiste dirigirme, Señor, a tu santa y bendita iglesia, a aquellos, Dios mío, que hemos sido lavados y limpiados por medio del sacrificio santo, puro y agradable de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos que hemos sido lavados y limpiados por la santa y bendita sangre del Cordero de Dios. Padre, te ruego que esta palabra que tú me regalaste, Dios mío, se quede en el corazón de mi hermano y de mi amigo, con el propósito por el cual tú la trajiste. Dios, añade bendición a su vida, añade bendición a su alma, a su mente y a su corazón. Padre, rompe con todo yugo, toda atadura y toda cadena que mi hermano y mi amigo
tengan, Señor, como estorbo en el servicio, en la devoción y en la consagración a tu santo y bendito evangelio. Padre, en el nombre de Jesús te pido que envíes tu Espíritu Santo a su hogar, que envíes tu Espíritu Santo a su familia, que envíes tu Espíritu Santo a su persona, a su trabajo, a su negocio, a su empresa y a todo lugar y momento en el cual ellos se desenvuelvan. Que ahí esté tu presencia, que ahí esté tu poder, que ahí esté tu autoridad. Padre, respáldalo donde quiera que vaya. Señor, ¿por qué? Porque he aprendido este día que yo soy una persona de vital importancia para ti. Tanto así que entregaste a tu unigénito Hijo en sacrificio vivo, santo, puro y agradable para poderme redimir. He aprendido, Dios, que soy tan importante para ti que me creaste desde antes de la fundación del mundo. Ya existía la iglesia en tu santo y bendito conocimiento. Padre, gracias por habernos permitido ser parte de tu iglesia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por instruirnos cada día de una mejor manera para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Dios, bendícenos, guárdanos, ministranos, pero por sobre todas las cosas, exhórtanos, señálanos, redargúyenos, para que no perdamos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, amados amigos, y pues si la voluntad del Señor es así, estaremos con ustedes nuevamente el día martes, siempre a la 1 de la tarde. Que Dios me los bendiga a todos.